vivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade, para compartir contigo la palabra de Dios. La palabra que nos da vida, que nos alienta y que necesitamos. Así es de que, mi querido hermano y hermana, deja lo que estás haciendo. Siempre se lo recomiendo y se lo seguiré diciendo, porque es importante, Señor, darle al Señor la prioridad. Así es de que deja las cosas que estás haciendo y vamos a orar para que el Señor abra tu entendimiento y recibas la porción que es para el alma. Bueno, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias te doy por cada televidente, cada persona que está sintonizando este canal. Te pido de todo mi corazón que seas tú, Señor, gobernando los corazones, las mentes, los oídos, Señor. Afina esos oídos espirituales para que cada uno de mis hermanos reciba la porción que tú quieres darle hoy. Y te pido para que les des y les abastezcas en todo lo que ellos necesiten, cada uno, Señor. Tú conoces mejor que yo sus corazones, sus vidas de cada televidente. Bendícelos, Padre, que tu Espíritu les dé gozo, que les dé alegría, y que estén gozosos de buscar tu palabra y de buscar las cosas de tu reino. Te doy gracias por ellos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, yo vengo a hablar de un tema que para ti, para mí va a ser de gran bendición, porque quiero hablarte acerca de la actitud que Dios ama. La actitud que Dios ama. Y vamos a estar viendo en el libro de Hechos, del capítulo 20, desde el versículo 17 en adelante. Vamos a estar estudiando esta palabra que nos va a dar esa actitud, ¿verdad? La importancia de la actitud que tú y yo tengamos ante las cosas del Señor, ante la vida, ante las situaciones, es muy importante. Pero quiero compartir contigo, ve lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Vemos que la actitud de la humildad es maravillosa, porque nos quita todo aquello que a veces el enemigo usa, ¿verdad? Cuando tenemos orgullo y soberbia y no queremos aprender. Pero hoy quiero hablarte de la actitud que Dios ama. Y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? En ese libro de Hechos. Nosotros podemos tener diferentes actitudes en la vida, pues dependiendo, ¿verdad? Ya sea cómo nos está yendo y cómo estemos viviendo. Pero todos de alguna manera tenemos ante las situaciones actitudes diferentes. Pero es importante saber que hay actitudes que no son beneficiosas para nosotros. Actitudes como orgullo, arrogancia, soberbia, que solo estorban para nuestro crecimiento, para tu crecimiento, para mi crecimiento espiritual, y que nos aleja de Dios. ¿Se fijan? Esas actitudes de orgullo, arrogancia, soberbia, todo eso nos, lejos de ayudar a nuestra vida, nos estorban. Estas actitudes no nos hacen bien. Debemos saber que hay una actitud que Dios ama. Y esa es la humildad de la cual yo quiero hablarte hoy. La actitud que Dios ama, que es la humildad, y que es todo lo contrario al orgullo, a la arrogancia y a la soberbia. Por eso, no sé en qué actitud esté tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo no sé en qué actitud vivas, pero es importante que consideres la actitud que Dios ama. Yo no sé si ante la vida, ante tus problemas o situaciones, estás teniendo actitud de enojo, de orgullo, de soberbia, ¿verdad? O estás enojado. ¿Qué actitud tienes? Yo no sé. Pero hay un Dios todopoderoso que sí conoce tu vida. Y Él conoce la actitud que tú estás tomando, mi querido hermano o hermana, en la situación que estés viviendo. Pero Dios sí te quiere mostrar hoy la actitud que Él ama. No la actitud que tú tengas o yo tenga, la actitud que Él ama. Y esta actitud es la humildad. Mis queridos hermanos,
Muchas personas se confunden y dicen, bueno, ser humilde, no soy tonto, y no tiene nada que ver. La actitud de la humildad es de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios nos va a estar mostrando, ¿verdad?, una actitud ante una situación que vamos a ver aquí. Pero es la actitud que Dios ama y que quiere de sus hijos. Dios quiere esa actitud de ti y de mí. Pues para buscar a Dios es muy necesario, mis queridos hermanos, buscar a Dios es muy necesario la actitud de humildad para poder servirle. Tú no puedes servir a Dios con una actitud de arrogante o una actitud orgullosa. No, aquí yo se hace lo que yo digo y como yo creo y yo actúo, y empiezas a manejar la palabra como a ti te conviene. No. Dios no quiere esa actitud. Dios quiere la actitud de humildad, de obediencia, transparencia y de todas esas cosas lindas. Una actitud que realmente muestra que tienes a Dios en tu vida. Un arrogante, un orgulloso, un soberbio no muestra el querer obedecer, querer aprender de la palabra. Va a querer hacer las cosas a su forma, a su manera, en su estilo, y eso no va con Dios. Si nosotros queremos tener la actitud que Dios ama, tenemos que obedecerlo, tenemos que seguirlo, tenemos que comprender y aprender de lo que Él nos está enseñando. Y por eso nos vamos a ir a Hechos capítulo 20, que vamos a estar viendo desde el versículo 17 lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Viendo desde el versículo 17, la palabra del Señor dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuere útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Se fijan aquí Pablo? Él decía él veía todo esto me va a acontecer, mas su actitud era de obedecer a Dios, de hablar y testificar de las cosas del Evangelio. Pero dice la palabra en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora dice, vemos el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreaviso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él gana por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se fijan la actitud de Pablo?
que a pesar de que veía toda su situación, todo lo que venía adelante, él decía, estaba satisfecho con todo lo que él estaba haciendo con humildad y con amor por el Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, trabajaba y se sustentaba lo que él necesitaba. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y aquí vamos a dejarle. Vemos una situación de Pablo cuando está en un momento difícil, en una situación, ¿verdad?, que va a tener que dejarlos, pero él está hablando que con toda humildad, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo tenemos luchas en la vida, tenemos tiempos difíciles, pero la actitud que debemos de tener ante cualquier circunstancia, como Pablo la tenía aquí, era una actitud positiva, con humildad, reconociendo todo, que todo lo había estado haciendo, todo lo que él había hecho, de hablar el evangelio, de visitar las casas, de enseñarles a los apóstoles, todo eso había sido por amor a nuestro Señor. Él estaba mostrando con sus hechos en su vida a quién creía y en quién confiaba. Lo cual tú y yo tenemos que hacer, tenemos que tener esta actitud que Dios ama, esa actitud que Dios ama. Como dice, sirviendo al Señor con toda, ¿qué?, humildad. Nosotros no podemos servir al Señor con orgullo, ni con soberbia, ni a la manera que nosotros querramos. Tenemos que servir al Señor con toda humildad, con toda lágrima y con pruebas que vienen sobre mí, dice Pablo, decía, y con las pruebas, sabiendo aún que el servir al Señor no va a ser fácil. El servir al Señor te va a traer quizá prueba, te va a traer momentos difíciles, retos, desafíos, pero el Señor es bueno y te va a ayudar, así como ayudó a Pablo. Pero tenemos que hacer lo que está en nuestra parte, ¿verdad? Sabemos que no todos los momentos de nuestra vida son fáciles, pues tenemos pruebas que nos hacen pues llorar algunas veces. ¿Cuántas veces tú no has estado en una situación que te saca las lágrimas, verdad? Por ya sea intrigas o otros motivos, así como le estaba pasando a Pablo, pero él seguía siendo humilde sirviendo al Señor. Personas que pasan momentos difíciles que los hacen hasta llorar, dicen, yo no tengo por qué estar viviendo todo esto, y abandonan las cosas del Señor. Esa es una actitud de cobardía, una actitud que no ama a Dios. Pero Dios ama al que tiene la actitud de que a pesar de que los problemas hasta lo hacen llorar, sigue adelante y prosigue la meta. Esa es la actitud que realmente Dios ama. Que no seamos cobardes, tenemos que aprender a ser pacientes con nuestros hermanos y aprendamos a soportar el amor en cualquier situación. Tenemos que amarnos en cualquier situación. Imagínate si no hubiera alguien que insistiera en orar por ti o ayudarte, o acompañarte, o en lo que tú necesitaras. Nosotros no tenemos que tener ese corazón de cobardía, sino de valentía ante las cosas del Señor, sabiendo que Él tiene el control, sabiendo que Él nos va a ayudar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. No seamos de los que tienen un problema, ¿cómo tengo que estar soportando a esta persona, o esta hija, o este hijo, este hermano, o este pariente, o no sé cuál sea tu situación, no sé a quién tú tengas que estar teniendo que tenerle paciencia. No te desesperes, sé paciente, ámale. Dios de alguna manera te va a enseñar algo a través de esta persona que quizás te está robando
tu paciencia. Dios nos llama a esa actitud de humildad, siendo pacientes, siendo amorosos, sabiendo esperar y ayudar y amar incondicionalmente a nuestros hermanos, porque ellos nos necesitan. Nosotros tenemos que hablar de lo que el Señor ya nos ha dado de su amor, de su compasión. Tenemos que tenerlo para nuestros hermanos. Tenemos que dejar de hacer las cosas como para nosotros mismos, ¿verdad? Con la actitud egoísta y dejar de hacer las cosas para sentirnos halagados. ¿Cuántas personas están viviendo la vida para sus propios intereses, para sus propios bienes? Pablo, él estaba entregando aquí todo el servicio con amor, con humildad al Señor, aunque sufría, aunque lloraba, aunque pasaba tiempo difícil, él seguía haciendo la obra. Nosotros, a pesar de que vivamos tiempos difíciles, dejemos de estar tan interesados en nuestros propios intereses y busquemos de ayudar a los demás, a los que están necesitados, en lo que Dios te ha mostrado que puede ser de ayuda para ellos, ya sea tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus amigos de trabajo. Siempre Dios va a poner una persona que nos va a moldear en carácter y que nos va a ayudar a tener la actitud que Dios ama. Dejemos de estar de egoístas, ¿verdad? Sentirnos halagados, llenos de vanagloria, seamos humildes, consideremos también a los demás como importantes. Hay personas que dicen, creen que ellos son los más importantes. No, dejemos eso y veamos que también las personas que están a tu alrededor son importantes a los ojos de Dios. Son importantes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y lo dice la palabra de Dios. Dejemos ya de ser egocéntricos, ya dejemos de ser que todo para mí, yo y lo que yo deseo. No, busquemos también ver cómo podemos ser de bendición con una actitud humilde y amorosa de nuestros hermanos, de nuestros parientes, todo aquel que lo necesita. Mi querido hermano, este mundo está lleno de necesidad en los hospitales, en la cárcel, con los niños, con los ancianos. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. No importa lo que tengas que pagar en cuanto a precio de sufrimiento, de oración, de energía, no sé. Hazlo con amor, hazlo con humildad, haciendo las cosas como para el Señor. Había una persona que decía, no, ¿yo cómo voy a hacer si es más, ni siquiera es mi trabajo? Se estaba quejando del trabajo de una persona. Y dice que el Señor le redarguyó su corazón y le dijo, no, todo lo que hagas, hazlo como para mí y vas a ver que no te va a costar trabajo. Cuando nosotros empezamos a ayudar a los demás, ¿verdad? Como pensando como lo estás haciendo para el Señor, verás que lo vas a hacer con más alegría, con más gozo y no te va a costar trabajo. Haz las cosas como para Dios, como si se las estuvieras dando al Señor. De esta forma Dios te va a bendecir. Entonces dice, como dice la palabra, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considérese al otro como más importante que a sí mismo. Agarremos esta palabra. No dejemos que el orgullo de otros, dice, de otros quienes andan con su mente carnal, te defrauden, robándote tu premio. Dios ama a los que están unidos y crecen por la voluntad de Dios. Dios ama a esos, a los que están unidos, a los que se están ayudando, a los que salen adelante, a los que dan palabras de ánimo, a los que ayudan a los necesitados, a todos. Dios ama a estas personas y las saca adelante. Dejemos de manipular, ¿verdad? Creyendo listos andando en la carne. No te creas más sabio en tu propia opinión. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer lo que tú crees en tu propia opinión, en tu propia manera. No, las cosas que hacemos de acuerdo a nuestra forma nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Recuerda que somos escogidos de Dios buscando ¿qué? La santidad y sabiendo, ¿verdad?, que somos amados por Él. Busquemos andar en las cosas mejores para buscar a Dios, porque Él no nos va a dejar. Tenemos que ser personas llenas de compasión, bondadosos, humildes, buscando siempre la paz
con una actitud, ¿verdad?, de mansedumbre, siendo pacientes ante cualquier circunstancia. No importa lo que vivas, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a dar ese corazón, ¿verdad?, que sea humilde para servirle, para amar a los demás. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, dice, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos historias diferentes y vivimos experiencias diferentes y tenemos que practicar todas estas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en el área que necesitemos. Yo sé que quizás mis problemas no son como tus problemas, mi querido hermano o hermana, pero yo sé que el mismo Dios que me ayuda a mí te va a ayudar a ti, que la actitud que tú tengas te va a beneficiar si está de favor del Señor, como dice, amoroso, siendo amoroso, paciente, ayudador. Eso nos va a sacar adelante. Tenemos que ser humildes unos con otros, ¿verdad? No elijas solamente, sé humilde con todas las personas, unos con otros, tratándonos bien para que el amor de Dios siempre estemos aceptados, ¿verdad? El Señor siempre en su amor, en su misericordia nos va a ayudar a seguir adelante para ser de bendición, pues de lo contrario Dios nos resistirá. Si tú eres orgulloso, eres soberbio, eres necio, Dios te va a resistir, se va a alejar, te va a dejar. Va a decir, ok, hija, estás queriendo actuar de acuerdo a tu manera, a tu forma, en tu propio pensar, ok, te va a dejar. Te va a resistir, ahí te va a dejar hacer, pero vas a aprender de una forma difícil y vas a aprender de una manera que Dios no quiere que sufras. Pero si eres orgulloso, soberbio y necio y no quieres obedecer la palabra, va a haber consecuencia de cada acto que tú hagas o de cada decisión que tú tomes, de cada actitud que tú tengas, va a haber una consecuencia. Y Dios quiere evitarnos ese sufrimiento, pero te pide, sé humilde, sé manso, sé bueno, ayuda a los demás, busca la palabra y yo voy a estar ahí. Pero a veces no queremos comprender eso, entonces es cuando tenemos nosotros, ¿verdad?, ese conflicto de querer estar haciendo nuestra voluntad. Primera de Pedro 5:5 nos dice así, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Así es de que nos conviene ser más humildes, porque Dios nos va a dar esa gracia, ese favor, esa ayuda, nos va a estar dirigiendo y vamos a vivir mejor. Una persona orgullosa es rechazada. Regularmente a las personas que no han observado, yo no sé si ustedes han tenido un caso de una experiencia de una persona que ha sido orgullosa, las personas ni se quieren acercar. Oh, no, esa persona es bien soberbia, es bien orgulloso, es bien malo, hace esto, hace el otro, y se resiste. Pues mismo Dios dice que Él los resiste. Él los resiste, Él no lo aguanta. Es importante que nos pongamos de acuerdo en lo que hagamos, o digamos, ¿verdad?, o pensemos. Es importante lo que tú piensas, hagas, decidas. Recuerda que lo que hay en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, así vas a actuar. Entonces, si tú tienes el amor de Dios, te mantienes en una actitud humilde, como Dios ama, tus pensamientos van a ser así, y por lo consecuente, tus hechos van a ser así también. De que vas a querer hacer la voluntad de Dios, vas a estar queriendo hacer las cosas buenas, y eso te va a bendecir a ti. Y va a bendecir a tus hermanos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:16. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con la humildad, con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, eso es lo que decimos, ¿verdad? Recordemos que la actitud de soberbia no nos ayuda, pues ella nos va a cegar, nos va a hacer hacer cosas que a Dios no le agradan.
Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Quieres ser sabio, mi querido hermano? Mantente en esta actitud que Dios ama, es la actitud de humildad a donde nosotros vamos a poder servir con más eficacia y vamos a poder ser testimonio de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es a Dios, y seguir su palabra. Mi querido hermano o hermana, Dios te bendiga. Le pido al Señor que tengas esta actitud en tu corazón para que seas bendición a todos los demás. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.